Hola, para mí es un verdadero placer recibirlos en estos cuentos de la noche. Noche de cuentos, un saludito muy especial para una amiguita que está enfermita. Ella se llama Isabela Perea. Esta niña es una niña, tiene poquitos años, nos ha acompañado en todos los cuentos de la noche. Le fascinan y se comunica con nosotros. Está enfermita por culpa del COVID, pero lo está superando. Querida niña, querida amiguita Isabela, estamos con usted, acompañándola y deseándole lo mejor. Bueno, vamos con la primera historia, el primer cuento. No tiene nada de terrorífico, pero sí nos enseña algo de la vida. La vida a veces actúa de formas extrañas. A veces nos da, a veces nos quita. Veamos el siguiente cuento. La fea. Zona esmeraldera de Muso en el departamento de Boyacá. Territorio rico en piedras preciosas. Y en el río del mismo nombre, Río Muso. Llamado también Río Minero, a diario se ven decenas de personas armadas de picos y palas, escarbando en sus orillas y en su cauce. Les dicen guaqueros, en su mayoría son gentes humildes que buscan algo de riqueza. Años atrás, circulaba entre los guaqueros la fea, la engañabobos, una piedra verdosa del tamaño de un huevo, toda opaca y con pequeñas grietas. De esta piedra decían que no valía nada. A esa fea, los más ruines la utilizaban para engañar a los novatos y que llegaban para buscar esmeraldas, para negociar o comerciar. En 1989, Fernando Flores llegó a Muso con una maleta grande llena de camisetas que le habían dicho se podían vender muy bien en Muso, en la zona esmeraldera. Fernando no era comerciante y la maleta de camisetas se la habían dado en pago por su trabajo en la construcción de una casa en un barrio de Bogotá. Fernando era obrero de construcción, un ruso, como les decimos en Colombia. Cuando el dueño de la obra le entregó la maleta como pago, Fernando la rechazó. Él solo quería dinero en efectivo por lo que había hecho. Entonces el patrón, el dueño, le dijo que o tomaba las camisetas o se iba sin nada porque él no tenía dinero para pagarle. Fernando, viendo que no obtendría efectivo, a regañadientes tomó la maleta y se fue. Buscando venderlas, visitó varios almacenes en un barrio comercial y nadie se las compró. Todos le decían que esas camisetas tenían defectos de fábrica y que no las podían vender así. Después, un poco desanimado, con la maleta en el piso en una calle céntrica de la ciudad, trató de venderlas una por una, pero no vendió nada. Una señora que se acercó después de verlas y observar le dijo que esas camisetas no servían ni para hacer chiros. Fernando, atribulado y con poco dinero en el bolsillo, le contó a un vecino sus pesares, y éste le dijo que por qué no se arriesgaba e iba a venderlas en la zona esmeraldera, a Muso, que allí los guaqueros compraban lo que les llegara. Fernando consiguió un dinerito prestado y marchó con su maleta de camisetas defectuosas para Muso. Al llegar, con el corazón lleno de esperanza, fue directo a un almacén. Y allí, luego de hablar con el dueño, le ofreció las camisetas. Un amigo del dueño que estaba presente vio que, aunque defectuosas, a esas camisetas los mineros del río las podrían comprar. Y entonces, con disimulo, sacó a la fea de su bolsillo y soterradamente se la entregó al dueño del almacén. El hombre, al recibir la piedra y mirarla, se sonrió. La fea,
la engañabobos. Disimulando, después de revisar y revisar las camisetas, el dueño le dijo a Fernando que en el pueblo no usaban dinero en efectivo y que él, como pago, le ofrecía una esmeralda que tenía buen valor. Fernando, mirando la fea, preguntó: ¿Y esa piedra sí vale algo? El amigo del dueño, mirando a Fernando, se acercó, tomó la piedra, la miró y luego le dijo a Fernando que sí, que claro, que esa piedra valía unos buenos pesos y que en Bogotá, en la calle de los Esmeralderos, podría venderla muy bien. Ilusionado y feliz, Fernando llegó a la calle de los Esmeralderos y allí vio unos comerciantes reunidos en corrillos. Ellos se mostraban entre sí sobrecitos blancos con sus piedras. Entonces Fernando fue y les ofreció la fea. La que creía era una esmeralda. Al momento, uno de los esmeralderos miró la piedra y entonces soltó la carcajada diciendo: «¡Miren a quién trajeron! ¡La fea!». Todos miraron la piedra y se rieron. Entonces le preguntaron a Fernando que dónde la había conseguido. Fernando, en su inocencia y sin entender lo de la fea, les contó su historia. Después de escuchar, uno de los esmeralderos, mirando la cara humilde de Fernando, le contó la historia de la fea. Cuando terminó, Fernando mirándolo dijo: «Uy, me tumbaron». Los hombres del corrillo dijeron que sí, que esa piedra no valía nada. Furioso, Fernando, cargando la fea, llegó a su piecita de habitación. Llegó sin 5 centavos y fuera de eso endeudado. Entonces, muerto de rabia, cogió la piedra y la lanzó con fuerza contra el piso. La piedra se rompió, pero no se rompió en pedacitos. No. No, señores y señoras. La piedra al caer como que se descascaró. Se descascaró como cuando uno destapa un huevo cocido. Fernando, al ver que en el piso quedó algo brillante, se agachó y lo recogió. 1 hora después, o algo más, volvió a la calle de los Esmeralderos, y allí, buscando, se encontró con el hombre que le había contado la historia de la fea. Entonces, Fernando, mostrándole la piedra brillante, le contó lo que le había pasado y cómo la gema se había descascarado. El hombre sonriendo le dijo: «Amigo, esa piedra sí vale. Venga, vamos a venderla y de la venta usted me da algunos pesitos». Así lo acordaron. Un rato después, Fernando, después de darle una comisión a su nuevo amigo, tenía varios miles de pesos en efectivo en su bolsillo. El amigo, el que le ayudó a vender la esmeralda, sonriendo, mirándolo a los ojos, le dijo: «Mijo, al que le van a dar, le guardan». Al que le van a dar, le guardan. Eso es más cierto. Está uno por ahí o alguien por ahí, no aspira nada, está tranquilo, cuando de pronto tome, papá, lleves esto. Cada uno. A muchos de ustedes les debe haber pasado. Bueno, vamos con la siguiente historia. Antes de comenzar, quiero contarles que hay en Colombia una palabrita que es propia de nuestro país. Fue creada acá por un periodista amigo llamado Manuel Prado Mejía, por allá en los años, finales de los años 80. La palabrita es culipronto. Esa palabrita se difundió y ella traduce lo siguiente: culipronto, persona que sin que se lo pidan se ofrece para hacer cosas
para ayudar, para colaborar, para prestar plata y hacer todo sin que nadie le diga nada. Ven a una persona con un problema y allá corren y le ayudan a solucionarlo. Manuel Prado Mejía creó entonces la Asociación Nacional de Culiprontos, ANACUPRO. La palabrita y la asociación se volvieron muy famosas por esos años en Colombia. Yo fui presidente de ANACUPRO en una época en que pues, la vida me daba y me ofrecía para todo, pero esa vocación no la he perdido. Culipronto. Eso tiene que ver con la siguiente historia. En el programa anterior, en el episodio anterior, en Cuentos de la Noche, presentamos una novelita que yo escribí hace años basada en una historia de la vida real. Me salté muchos capítulos, son 33 capítulos y me enfoqué en uno de los últimos capítulos y se los presenté a ustedes. Marianela, una niñita que se ofreció a ayudar a un señor parapléjico y de pronto le ofrecieron la presidencia de una empresa. Pues bien, Marianela, a pedido de algunos de ustedes, continúa. Vamos a continuar con la novelita, eso no es muy largo. Y esa novelita arranca ahora con lo que pasó después de que le ofrecieron la presidencia a Marianela. ¿Será que la aceptó de una? En esta historia hay un personaje que va a ser muy importante. Él lo he llamado Carlos Caro Domínguez. Este personaje va a ser importante. Es un abogado que colabora en todos los aspectos de recuperar una empresa fracasada. Marianela. Marianela 2. Final del episodio anterior. El señor anciano, don Israel Fuentemayor, tomándola de un brazo, llevó a Marianela hacia la silla de presidencia. La sentó y le dijo: estaba buscando un reemplazo y por fin lo encontré. Emilio no puede ejercer por los tratamientos de sus parálisis. En ese momento eran las 10:15 de la mañana de aquel primer día de trabajo después de las vacaciones en Cancún. Era el año 2001. Sigamos. Marianela, haciendo caso y aún sin entender mucho lo que le proponían don Israel y Emilio, se sentó. Y en ese momento, en ese instante, recordó las cifras que en Cancún había manejado con Emilio. Entonces cayó en cuenta. Eran las mismas cifras de su empresa. Al momento, sintió escalofríos y, como empujada por un resorte, se levantó de la silla diciendo: bueno, señores, ya jugaron. Ahora yo me voy para mi oficinita. Emilio, el parapléjico, movió su silla rápidamente y le cerró el paso. Don Israel, afanado, nuevamente la tomó del brazo diciendo: no, Marianela, es verdad. Mire, yo sé que esto es sorpresivo, pero es verdad. La necesitamos ahí. Créame, estábamos al borde de la quiebra y no sabíamos qué hacer. Ni contadores, ni asesores, ni el vicepresidente Rodríguez con sus doctorados en economía, ni los abogados daban una solución. La situación era tan horrible que teníamos que cerrar. En ese momento, el viejo hizo una pausa mirando al suelo. Luego levantó la cabeza y prosiguió: mire, Marianela, le voy a contar un secreto. El asunto era tan difícil que yo hasta contraté un brujo para que le quitara la sal a la empresa. Y con ese brujo hicimos un riego de las 7 hierbas por todo el edificio.
Marianela, al oír brujo, abrió los ojos. No podía imaginar al gran señor regando agua de hierbas por las oficinas. Marianela, continuó don Israel, nadie vio lo que era evidente, y usted, gracias a Dios, se encontró con Emilio y en menos de 10 minutos, me dice él, resolvió el problema. No es mentira ni juego. Marianela, créame, la necesitamos. Marianela miró a Emilio sentado en su silla de ruedas, y éste, con cara muy seria, movió la cabeza asintiendo, diciéndole que todo lo que decía su papá era verdad. En ese momento, por coincidencia, Marianela recordó a José, el hijo de Jacob, cuando el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto. Recordó nuevamente las cifras y sintió temblores. Luego, mirando a don Israel, respondió: Don Israel, yo le agradezco, pero el problema es tan sencillo que cualquiera puede resolverlo. Yo ya le di a Emilio las ideas para que él las ejecutara. Además, este puesto de presidencia es muy grande para mí. El viejo Israel la miraba, y dentro de su corazón, por alguna extraña razón, sentía que no debía dejarla ir. Aquella mujercita tenía algo que le atraía poderosamente, pero el viejo no sabía qué era. Entonces la mujercita dijo: Mire, don Israel, son 412 empleos directos, 321 indirectos, 12 sucursales, las oficinas en Nueva York, Berlín y Hong Kong, 5 procesadoras, la gran cartera vencida, y eso sin hablar de las deudas o el pasivo, la administración de impuestos, la aduana y los bancos. ¿Usted, don Emilio, cree que yo, una simple asistente, sería capaz de manejar todo eso? Don Israel, sonriendo, dijo: Si ve, usted conoce bien nuestra empresa. Usted la acaba de globalizar. La tiene toda en su cabeza. Emilio, metiéndose en la conversación, preguntó: Marianela, ¿recuerda Cancún? ¿Usted sabe cuántos empleados hay en las procesadoras? Marianela, sin pensarlo, miró a Emilio y respondió: 224. Emilio volvió a preguntar: ¿Y cuánto es la sumatoria de salarios solo en la planta de Barranquilla? Marianela, mirándolo, respondió sin titubear: 55.344.000. Don Israel la miraba y sonreía. Emilio nuevamente dijo: Marianela, esas son las mismas cifras que los dos manejamos en Cancún, y usted resolvió el problema. Entonces Marianela pensó: uy, eso me pasa por culipronta. Culipronta. Don Israel, extrañado porque nunca le rogaba a nadie, con cara de bonachón nuevamente la tomó del brazo y la sentó en la silla de presidencia. En eso, luego de varios golpecitos en la puerta de la oficina, apareció en escena una señora de edad elegantemente uniformada. La señora estaba un poco turbada por ver a Marianela sentada en la silla de su jefe. Y haciendo caso omiso de su observación, dijo: Don Israel, llegó el abogado Domínguez, que lo necesita usted con urgencia. Entonces, detrás de la puerta, y sin esperar el aviso, apareció un señor bajito, cincuentón, calvo y muy barrigón. Marianela, al verlo, se sonrió y pensó: uy, el barrigón Varela. En esa época,
El Barrigón Varela era una marca de jabones muy conocida. Don Israel recibió al abogado y se lo presentó a Marianela diciéndole: «Él es don Carlos Caro». Marianela, levantándose de su puesto, saludó con una venia. Entonces el abogado dijo: «Don Israel, tenemos un problema grave. La naviera nos demandó porque hace 6 meses no le pagamos y el proceso está en el juzgado y está muy avanzado. Yo hasta ahora me enteré y no entiendo cómo ustedes no sabían de algo tan difícil y tan grave. Y eso no es lo peor. Hoy la naviera nos cortó sus servicios». Don Israel y Emilio se fruncieron sorprendidos. El reflote de la empresa dependía de las exportaciones. Marianela, que todo lo escuchaba, miró al abogado y le preguntó: «Doctor Varela, doctor Caro, ¿por cuánto es la demanda?». Caro respondió: 600 millones de pesos con sanción e intereses y gastos de juzgada. Es de aclarar que en esa época 600 millones de pesos eran una fortuna gigantesca. Marianela pensó por un momento y entonces afanada dijo: «Emilio, las tercerizaciones, esas no estaban en lo que vimos en Cancún». Nota: tercerización o subcontratación. Es una práctica llevada a cabo por una empresa cuando contrata a otra firma para que le preste un servicio. Tercerización. Sigamos. Emilio, al oír tercerizaciones, cayó en cuenta y entonces, moviendo la silla, fue hacia su escritorio y miró en el computador portátil. Marianela lo siguió y los dos revisaron. Las tales tercerizaciones no estaban. Y entonces Marianela se dio cuenta que ella en su oficinita, en el año que llevaba trabajando en la empresa, nunca había visto informes de subcontratación. Emilio estaba como derrotado. Su sueño de reavivar la empresa se había derrumbado. Marianela corrió a una silla y se puso al lado de Emilio. Se sentó y, tomando el computador con la hoja de contabilidad, pasó las páginas. Luego preguntó: «Emilio, ¿los activos dónde están? ¿Dónde están los activos?». Emilio, desanimado, buscó en su escritorio y le pasó un folder. Marianela lo tomó, lo abrió y buscó en la lista de activos o propiedades de la empresa. Luego de pasar varias páginas, con un lápiz marcó una línea y luego se quedó pensando, como recordando. Emilio, derrotado, solo la miraba. Marianela, luego de pensar, salió corriendo para su oficinita. En la presidencia quedó el abogado Barrigón, y con él don Israel y don Emilio. Estaban derrotados y abatidos. Al salir velozmente de la oficina de presidencia, Marianela se tropezó con el señor Rodríguez, el que la había amenazado en el ascensor, y al que habían hecho salir de la oficina de presidencia. Rodríguez, al sentir el golpe, la empujó y no faltó nada para que Marianela cayera al suelo. Entonces ella, reponiéndose, miró al amenazador y siguió hacia el ascensor. Rodríguez la miraba con desprecio. La señora secretaria de presidencia, en su escritorio, miraba aterrada la escena. Ya en su piso, Marianela llegó a su humilde lugar de trabajo y de un cajón, buscando, sacó un folder donde por costumbre pegaba notas y recortes, hechos económicos que ella consideraba importantes. Esa era una de sus aficiones.
Era un folder azul de anillos metálicos. Estaba repleto de hojas, y en las hojas, por lado y lado, había decenas de papelitos pegados con cinta transparente. Recortes de prensa, notas a mano, ilustraciones de revistas, etc. Marianela llevaba varios años llenándolo. Mientras miraba el folder aquí y allá como buscando, los compañeros de piso y oficina que la vieron entrar corriendo, pensando que ya la habían echado, miraban levantándose desde sus cubículos. La jefa de Marianela, al verla como afanada, preguntó qué pasaba. Marianela, que en ese momento encontró lo que buscaba, no respondió y salió corriendo para la oficina de presidencia. De regreso, y al salir del ascensor, Marianela nuevamente se encontró con el malacaroso Rodríguez y, sin hacerle caso, corriendo entró a la oficina. Los Fuentemayor y el abogado Barrigón la vieron entrar como un ventarrón. Ella siguió hasta el escritorio de Emilio y allí todos vieron que, tomando las hojas de los activos, leyó aquí y leyó allá. Al final encontró algo. Hacienda La Lorena, Puerto Gaitán, departamento del Meta, 1500 hectáreas, escritura número tal, ubicación tal, fecha de la compra, etc. Entonces, Marianela, levantando los brazos, gritó como loca, al tiempo que brincaba y decía: ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Los Fuentemayor y Barrigón Varela la miraban aterrados. Luego Marianela gritó: un mapa, por favor. Don Israel, extrañado, fue a su biblioteca ubicada detrás del escritorio y de allí sacó un libro grande y grueso, Mapas de Colombia. Luego lo llevó al escritorio de Emilio, donde Marianela esperaba. La joven dio las gracias y tomó el gran libro de mapas. Lo abrió, buscó departamento del Meta y allí rastreó Puerto Gaitán. Luego de un gran silencio, mientras miraba y comparaba, Marianela volvió a gritar: ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Ah! Los hombres la miraban más aterrados que antes, y cuando Marianela al fin paró, tomando aire, escribió en su libreta de notas y luego fue hacia los hombres y les dijo: miren, miren, la empresa tiene una inmensa propiedad en Puerto Gaitán, en el Meta. Cuando la compraron en 1980 no valía nada porque eran solo pastizales para el ganado. Hoy, pongan atención, hoy esas tierras valen millones. Los hombres no entendían. Marianela, al ver la cara de bobos, tomando su libro de recortes, lo abrió y les mostró al tiempo que decía: este es un recorte de prensa de 1989 y miren lo que dice. Hace unos años, en Puerto Gaitán, se encontró un yacimiento de petróleo que puede ser el más grande del país. Hoy, el gobierno busca socios extranjeros para comenzar a explotarlo. Los hombres abrieron los ojos. No entendían ni papa. Don Israel, pensando, dijo: sí, esa tierra la compré en una ganga para un proyecto que tengo en mente y que no he podido realizar. Marianela, al ver que eran lentos en su entender, les explicó: don Emilio, Israel y Barrigón quedaron sorprendidos. Entonces Marianela preguntó: don Israel, ¿usted tiene amigos en la empresa de petróleos del gobierno? El viejo, pensando, contestó: sí, el presidente es muy amigo.
No me diga más, dijo Marianela. Y luego agregó, don Israel, por favor, llámelo. Cuéntele, pregúntele que si le interesan estas tierras y si las quiere, ofrézcale la mitad de sus terrenos. Mire, tome, estos son los datos y la ubicación. Don Israel dudó. Marianela lo miró suplicante y entonces el viejo llamó a su secretaria y le pidió que lo comunicara con el gerente de la petrolera. 15 minutos estuvo don Israel hablando con el gerente de la petrolera. Mientras tanto, el barrigón, sin entender mucho del asunto, se sentó en un gran sofá frente a una mesita y luego sacó del bolsillo un paquete de papas fritas que consumió chupándose los dedos. Marianela, nerviosa, paseaba a Emilio en su silla de ruedas, dando vueltas por la gran oficina y escuchando la conversación telefónica del viejo. Emilio con las vueltas estaba mareado. De pronto, don Israel dijo a su interlocutor telefónico, ¿toda la tierra? ¿Qué quieres, toda la tierra? Marianela, que no perdía puntada, soltando la silla de ruedas, brincó y se puso frente al viejo. Cuando estuvo frente a él, haciéndole señas y gesticulando, le indicó que no toda, que solo la mitad. Israel asintió con la cabeza y siguió hablando. Luego, sonriendo, levantó un brazo en señal de triunfo y se despidió de su amigo petrolero. Israel, sentado nuevamente en su puesto de presidente, después de colgar, se recostó y se llevó una mano al pecho. Se desgonzó como tomando aire y dejando descansar su corazón. Marianela, abogado y Emilio lo miraban expectantes. Entonces, don Israel dijo, que sí no las compra, que pongamos el precio. El grito de viva se escuchó en toda la oficina. Marianela levantó los brazos y nuevamente tomando la silla de ruedas comenzó a correr como loca dando vueltas por todo ese gran espacio. Emilio, sentado y agarrado fuertemente de los manubrios de la silla, aullaba de felicidad. El abogado Barrigón no participó del festín celebrador. Al momento, y escuchando los gritos de alegría, fue y se sentó en el sofá. De su maletín de abogado sacó una calculadora, papel, estilógrafo y luego tomó un teléfono auxiliar a su lado e hizo varias llamadas. Cuando la adrenalina pasó, don Israel, pensando, preguntó, Emilio, ¿tú sabías que la empresa petrolera ya nos había hecho ofertas de la compra de estos terrenos? Emilio, extrañado, respondió, no, papá, ni idea. Primera noticia. Marianela entonces recordó al señor Rodríguez en el ascensor. Lo recordó cuando le dijo en tono despectivo, tú me perjudicaste, tú me jodiste. Me dañaste la vida y eso lo vas a pagar. Una espinita de desconfianza punzó en el cerebro de Marianela, pero no dijo nada. No tenía pruebas y era mejor callar. Don Israel nuevamente se desgozó en su silla. El viejo luchador, curtido en 1000 batallas financieras, sintió que nunca había tenido unos momentos de negocios tan emocionantes como los que acababa de pasar. En cierta forma, se sintió rejuvenecido. Mientras tanto, Marianela llevó nuevamente a Emilio paralítico al escritorio. Y allí, con tono de maestra que enseña a un chino chiquito, le dijo, Emilio, la venta de los terrenos no sabemos cuánto va a durar.
y hay que pagarle a la naviera a como dé lugar. Mire, hagamos esto. Pasemos esto para acá y esto para allá, saquemos de acá y pongamos acá. ¿Me entiende? Emilio, con todos sus conocimientos de economista graduado, nunca imaginó que semejante operación financiera se pudiera hacer. Luego, Marianela dijo: luego de esta operación, aquí está la plata. Y este movimiento que hicimos nos dará un respiro por lo menos durante 4 meses. Emilio sonrió sorprendido y luego dijo: Marianela, ¿estás diciendo nosotros? Saquemos, hagamos, hicimos. ¿Eso quiere decir que nos vas a ayudar? Marianela lo miró dudando. Pensó y luego sacudió la cabeza como para eliminar un mal recuerdo. Entonces contestó: mire, mijito, no se me distraiga. Por favor, mande a hacer el cheque. Emilio, economista, sabía qué era lo que tenía que hacer, pero con tanta emoción su mente estaba como atolondrada. Desde su silla, don Israel observaba complacido a la pareja trabajando, y mirando a Marianela, nuevamente sintió esa rara sensación de simpatía. Sintió que no podía dejarla ir. En eso, el abogado, muy serio, después de hablar por teléfono, con la libreta de notas en mano, pegó un brinco, saltó del sofá y gritó: ¡nos salvamos! ¡Pagamos todas las deudas y sobra! Marianela, papá e hijo lo miraron sorprendidos. Entonces, el barrigón puso una hoja con una cifra escrita sobre el escritorio de presidencia. Y al momento de hacerlo dijo: este es el precio de venta aproximado. Esa es la cantidad con la que podemos comenzar a ofrecer la venta de las tierras allá en Puerto Gaitán. Todos miraron la cifra y luego don Israel, Emilio y Marianela gritaron. Entonces Marianela, tomando la silla de ruedas, otra vez comenzó a correr como loca, dando vueltas con Emilio paralítico por toda la gran oficina. Emilio, sentado y agarrado de la silla por las vueltas, aullaba de felicidad. Don Israel nuevamente se desgonzó en su silla. Eran las 12:10 de la mañana del primer día de trabajo de Marianela después de vacaciones en Cancún. Esta novelita continuará. Marianela, ¿qué pasará en esa novelita en el siguiente episodio? ¿Será que se acepta? Está como rogadita. Tiene miedo, le da susto. ¿Vieron cómo solucionó ese problema? Tiene un don, como lo tenemos todos, el problema de la naviera. Ella, a través de sus acciones, va a hacer cosas especiales. ¿Y por qué don Israel siente algo por ella? Ay, Dios mío, no va a ser lo que estamos pensando. ¡Qué mal pensados! Estuvo con ustedes Roberto Tovar Gaitán. Viviana y yo continuaremos trabajando para entregarles a ustedes lo mejor de estos cuentos de la noche. Muy amables.